y ahora recibimos vía Zoom al economista Daniel Correa para conversar un poco sobre la deuda del Estado. Daniel, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Domingo. Un saludo especial para tu audiencia. Daniel, la cuestión de la deuda es algo que preocupa mucho a las personas y al Estado, principalmente también por el volumen de deuda del cual se habla. Bueno, además de eso, porque tiene un impacto importante también sobre todo sobre el flujo de dinero de pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Es un elemento central dentro de, digamos, del circulante dentro de la economía paraguaya y del financiamiento de muchas empresas, con lo cual estos retrasos tienen un impacto importante en la dinámica también de la provisión de bienes y servicios para el sector público y por ende también en las finanzas de estas empresas, ¿verdad? Es un hecho relevante, sobre todo bueno, por lo que viene pasando en los últimos meses, que si bien es normal tener este tipo de retrasos, o sea, los pagos del Estado no suelen ser, digamos, o nunca han sido muy puntuales en términos de los proveedores sobre todo, pero bueno, puntualmente en esta situación viene arrastrando, digamos, un proceso de retraso ya más importante y el volumen empieza a ser realmente importante en términos de, de lo que genera eso dentro de las arcas del Estado, ¿verdad? Claro, ¿y esto qué impacto, por ejemplo, podría generar justamente las empresas proveedoras que decían de alguna manera no seguir trabajando con el Estado o buscar algún tipo de negociación para pagar la deuda porque son montos bastante considerables? Bueno, hay casos, digamos, bien específicos, ¿verdad? El caso de los constructores que vienen conversando ya con el Estado hace bastante tiempo de la dinámica, digamos, de estas deudas y un tema puntual que tiene que ver con los intereses, ya, digamos, es una conversación bastante larga y realmente ha tenido impactos importantes en materia de la situación financiera de las empresas. Las empresas finalmente lo que tienen que hacer es, para no parar, digamos, su actividad, recurrir al sistema financiero para seguir, digamos, manteniendo su capital operativo y que la rueda siga girando, como se dice, ¿verdad? Y eso obviamente tiene costos financieros para las empresas y termina impactando en las finanzas. Entonces, un tema central tiene que ver con eso, ¿verdad? Y lo otro, que como te decía y que me parece también relevante, tiene que ver con el corte de la cadena de pagos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son las que menos capacidad tienen de poder ir al sistema financiero y poder, digamos, financiar su operativa. Me parece que ese es un elemento central. Tengo entendido, ¿verdad?, que en los últimos días ha habido una conversación, sobre todo del sector público con estos sectores farmacéuticos y también del programa social de Hambre Cero, que también tiene una deuda relevante, ¿verdad? Que ya hay un plan de pagos de alguna manera como para ir saldando eso. Hay que entender también una cosa, Domingo, que es relevante, ¿verdad? Eh, eh, Muchos de estos programas y de estos, digamos, estas compras del Estado están financiadas con impuestos, ¿verdad? Y el límite de recaudación o de mejora en la recaudación también, de alguna manera, limita el seguir creciendo en términos de estos pagos, ¿verdad? A pesar del esfuerzo que está haciendo la DENIT digamos, de mejorar la recaudación, es insuficiente para para todas las necesidades que tiene el sector público. Entonces, esas limitaciones también complican de alguna manera la posibilidad de saldar más rápidamente esta deuda. Por lo tanto, se vieron la necesidad de decir, bueno, este va a ser el plan de pago y seguramente esto va a trascender el año, ahora se va a terminar de pagar el año que viene. Es un problema desde el punto de vista financiero, pero también es un problema de planificación, ¿verdad? Porque también los ministerios tienen que ser lo suficientemente responsables a la hora de planificar sus compras, de las licitaciones que se están haciendo, porque de lo contrario el Tesoro Público, que es el que paga finalmente, tiene que encontrar la fuente de financiamiento adecuada como para poder finalmente honrar esto, ¿verdad? Porque si no, el que queda mal de alguna manera es el Estado, en que no está honrando sus deudas
Y eso también complica el punto de vista de la seguridad jurídica para la provisión al Estado, ¿verdad? No vamos a, digamos, como un proveedor, el Estado no se le va a dejar de proveer al Estado porque el Estado es un gran comprador. Ahora, sí genera una incertidumbre respecto al financiamiento futuro, ¿verdad? Y eso es un problema relevante también a la hora de los costos, del establecimiento de costos, de la seguridad, de la confianza y de la certidumbre del sector privado, ¿verdad? Claro, y se podría producir un efecto cascada también, pues, no sé si entendí mal lo que explicabas, porque por ejemplo no se puede, o sea, el Estado no puede pagar al proveedor y por ende el proveedor tampoco puede pagar las otras cuentas o los otros préstamos que sacó, incluso no puede pagar también, por ejemplo, las personas que trabajan en esa empresa. Entonces se va generando un ciclo, un círculo vicioso, por así decirlo, que no termina nunca. Es correcto, Domingo. O sea, el proveedor que deja de recibir, digamos, ese flujo necesariamente para que su proveedor nuevamente le siga proveyendo de sus bienes, de sus servicios, necesariamente tiene que recurrir a un financiamiento para que eso no pare. Pero ¿qué ocurre también? Eso tiene un límite. Entonces también ese proveedor tiene que hacer algún esfuerzo digamos, financiero para que pueda comprar su insumo, para que pueda comprar sus bienes y servicios que de otro proveedor y así sucesivamente. O sea, ese efecto cascada que decías se termina dando, pero eso tiene un límite en términos de cómo financiarse para que eso no pare. Y a medida que la cadena va yéndose hacia abajo, las capacidades de estas empresas de poder absorber ese financiamiento son menores. Y ahí es donde decía yo que el problema del corte de la cadena de pagos puede ser relevante y puede ser perjudicial para estas empresas porque tienen muy poca capacidad de financiamiento. Ese es Claro, un tema central. Ojalá que puedan encontrar rápidamente una salida, por lo menos para empezar a que el dinero fluya y aun cuando lo que, digamos, se esté planteando como plan de pago no sea suficiente, ¿verdad? Lo que sí, de nuevo, y en esto insisto, ¿verdad? En empezar a corregir también la coordinación en la planificación de estas compras porque en la medida que no haya una coordinación en este sentido, el Tesoro Público se va a ver en la necesidad siempre de ciertas sorpresas de que hay que pagar cosas y eso no estaba planificado o no estaba proyectado de recaudar, ¿verdad? Entonces, ese me parece un elemento central dentro de esta discusión también, pero, digamos, lo que está estipulado, lo que está contratado y lo que está firmado se debe cumplir, ¿verdad? claro, y justamente no se podría establecer, por ejemplo, una mesa de trabajo en conjunto integrado por las autoridades de los distintos ministerios que son los que más acarran este tipo de deuda y también las empresas para por lo menos establecer un plan de pagos, porque también hay una frase popular que no sé si aplica acá o no, que dice, si yo le debo $10.000 al banco, el problema es mío, pero si yo le debo $100 millones al banco, el problema ya es del banco. O sea, también cómo llegamos a este punto de los grandes montos que se debe, o sea, que deben el Estado a las empresas. Ya, coincido con tu planteamiento, ¿verdad? En términos creo que sean las conversaciones, o por lo menos lo que hemos visto en estos últimos días, más allá de los comunicados del sector privado, creo que el Estado es consciente de esta problemática y de la necesidad de encontrar una salida. Lógicamente, el establecer un mecanismo de diálogo y de acuerdos en un plan de pago es clave, sobre todo para darle certidumbre y darle tranquilidad a las empresas privadas de que van a recibir un flujo y que a través de ese flujo uno pueda ir, digamos, reestructurando de alguna manera sus compras también y su movimiento operativo y su negociación con el banco, ¿verdad? Ahora, de nuevo, yo voy a insistir en el tema de la planificación, ¿verdad? O sea, el sector privado también tiene que tener claro de que aquellos proyectos en los cuales se presenta están correctamente financiados, están correctamente, digamos, dentro del flujo
o sus flujos están correctamente establecidos, como para poder, digamos, empezar con esa dinámica, porque si el Estado te contrató para hacer o para proveer un servicio, uno confía de que el financiamiento está y de que el plan de pago que se estableció dentro de los pliegos o dentro de la compra se puedan cumplir porque yo me estoy financiando para este tipo de provisión de bienes y servicios. Entonces, eso es lo que tenemos que sentarnos también, digamos, a discutir en términos generales, ¿verdad? Si lo que no se compromete el Estado finalmente lo termina cumpliendo a través del presupuesto y a través del financiamiento que estableció. De lo contrario, de nuevo, vamos a generar esa incertidumbre. El sector privado también se va a ver en la necesidad de comprar coberturas, digamos, y a veces lo que pasa es que el bien y el servicio que se provee termina siendo más caro justamente por este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, es importante que ese diálogo exista, pero que también exista una planificación y una coordinación entre los estamentos del Estado para que lo que quiere comprar un ministerio esté, digamos, en condiciones de ser, digamos, pagada por el Tesoro Público, ¿verdad? Porque de lo contrario, digamos, a pesar de que esté dentro del presupuesto y la gente, los ministerios puedan comprar, 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 pero no hay el financiamiento adecuado para todo eso, finalmente el sector privado va a encontrar este tipo de dificultades también en el futuro, ¿verdad? Claro, y justamente esa falta de planificación que mencionás, y mencionaste también algo clave, las deudas hay que honrarlas, o sea, las deudas hay que pagarlas, y justamente nosotros ahora estamos bajo la lupa de organismos internacionales respecto a, por ejemplo, las agencias crediticias sobre el riesgo que tiene el país. La cuestión interna podría llegar a afectar la cuestión externa en cuanto a la percepción de los organismos internacionales o las agencias financieras que nos proveyeron un crédito en algún momento sobre la capacidad de Paraguay de pagar a futuro estas deudas para afuera, digo. Sí, a ver, dos cosas. Este tipo de tensiones en cuanto a las particularidades del pago a proveedores o de los retrasos que se tienen para pago a proveedores en los estados es relativamente normal, digamos, en los países, ¿verdad? Ahora, el problema más bien radica en el reconocimiento o no de esa deuda. O sea, retrasos pueden haber, ¿verdad? Por una situación coyuntural, eventualmente de un problema de recaudación en una situación, cosa que en el caso nuestro no existe porque la recaudación mejora, ¿verdad? Pero puede haber una situación. Ahora, lo que no puede existir es poner en duda un contrato o poner en duda la obligatoriedad o no del cumplimiento de ese contrato. Entonces, creo que ese es el elemento central. ¿Puede tener una repercusión? Sí, podría tener una repercusión, toda vez que eso también de alguna manera altere el equilibrio fiscal que nosotros estamos planteándole justamente a los organismos internacionales, ¿verdad? Porque hay que ser claros también en esto, ¿verdad? Que hoy nosotros tenemos un corset que tiene que ver con el establecimiento de la convergencia fiscal, que es algo que el Ministerio de Hacienda viene llevando el Ministerio de Economía viene llevando hace un par de años, ¿verdad? Y eso es lo que nos sirvió de alguna manera también para que las calificadoras, sobre todo, observasen a Paraguay en una senda, digamos, de equilibrio macro o del mantenimiento del equilibrio macroeconómico, pero en la medida que esos retrasos se están dando, eso también tiene un volumen importante que altera esos números, porque el pago eventualmente digamos, de la totalidad de esos montos que habla el sector privado y que están siendo reconocidos específicamente por el Estado, pueden sumar al déficit fiscal y estar por encima de lo que se estableció como meta, ¿verdad? Entonces, eso también es un elemento que se está mirando internacionalmente. Entonces, de nuevo, hay como dos grandes temas, ¿verdad? Uno es el cumplimiento de las metas que se establecieron y por otro lado está también en el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado, ¿verdad? Y de la seguridad jurídica del cumplimiento de un contrato. Entonces, Perfecto. esos son dos temas centrales que por eso insisto yo, pueden haber situaciones coyunturales, pueden haber situaciones momentáneas que requieran
digamos, del establecimiento de planes de pago como para poder cumplir por, de nuevo, una situación coyuntural que pueda existir en ese momento. Ahora, lo que no puede existir es el desconocimiento del cumplimiento de un contrato, ¿verdad? Entiendo, perfecto. Daniel, agradecemos muchísimo tu presencia el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo, y un saludo para tu audiencia.